Estamos hablando de lo que empieza a pasar después de la muerte de Néstor Kirchner, inmediatamente, inexorablemente, después de tanta gente que se acerca y se acercó a despedirlo. Y Pacho tenía la palabra. Cuando en el bloque anterior se la nombró a la señora Carrió, yo diría que algo que puedo elogiar de la señora Carrió es que no hizo ninguna declaración. Yo creo que uno de los puntos más oscuros de estos días fue la declaración de Cobos. Me parece que Cobos diciendo que Kirchner fue un gran presidente, me parece que es un hecho francamente ominoso. Creo que debería haberse quedado por lo menos callado. En relación a que se les prohibió asistir, yo creo que no se les prohibió. Ellos hicieron consultas y se les dijo que no les podían garantizar de que no les pudiera pasar alguna situación desagradable. O sea, me parece que es una respuesta bastante lógica. Marcos, en relación a lo que se decía recién del tema del autoritarismo, ¿no es cierto? El tipo de mando muy personalista, muy fuerte, por decirlo de alguna manera. Creo que cuando uno habla del autoritarismo de los Kirchner, lo cual seguramente hay alguna beta que seguramente hay que tener en cuenta, pero de todas maneras uno no puede dejar de pensar que a lo largo de 7 años no hubo un solo preso político, ¿no? Y que a lo largo de 7 años no hubo un solo día de estado de sitio. Recordamos que inclusive Alfonsín gobernó un tiempo con estado de sitio. Creo que son datos que uno no puede dejar de tener en cuenta. Nadie dijo aquí por ahora la palabra autoritarismo. Se habló de confrontación, de un estilo confrontativo, incluso también de dirigentes de la oposición. Bueno, es una confrontación que no llega al preso político, digamos. No, yo quisiera discrepar. ¿Perdón? Yo quisiera discrepar con eso porque hay, digamos, ha habido presos políticos que no son reconocidos como tales, que tienen que ver con los movimientos sociales. No nos olvidemos que efectivamente uno puede decir y acordar, el kirchnerismo no apostó a la represión como una política de Estado. Y eso lo diferencia claramente con lo que fue Duhalde y con lo que fue de la Rúa. Pero hubo, primero, episodios de represión en varias provincias, donde ha muerto gente como Fuente Alba, ahora mismo Mariano Ferreira, y además proceso de criminalización de las luchas. Hay aproximadamente 5.000 personas procesadas que vienen de los años 90 y que se ha profundizado en el periodo kirchnerista. Yo no me olvido nunca más de lo que dijo Aníbal Fernández, le vamos a responder con el Código Penal en la mano. La aplicación de figuras penales implica eso, precisamente, reforzar las figuras penales para impedir la excarcelación, lo cual implicó que mucha gente, digamos, por supuesto no estamos hablando de cantidad de miles ni nada por el estilo, pero para lo que es el periodo democrático, entre 30, 40, 50 personas que tenían que pasar en prisión preventiva hasta esperar efectivamente que se decida la cuestión del juicio oral o público o no. Entonces, ha habido un proceso de criminalización de las luchas, se ha continuado con Kirchner, pero hay que rescatar que con Kirchner, en ese sentido, la idea de que la vida humana, y que sobre todo lo que no se puede tolerar es la muerte por medio de la violencia política, la violencia homicida, es algo muy instalado en la sociedad, porque en ese sentido no lo olvidemos, cada sociedad construye un umbral de tolerancia hacia la violencia y los 70 marcaron enormemente a esta sociedad y en ese sentido luego de esa confrontación quedó como el consenso básico de que las muertes políticas en un proceso de violencia política y sobre todo de gente joven no es tolerado por la sociedad. Eso pasó con el 2002 con casos que están en el área de la justicia. Pero eso pasó yo no llamaría a esos presos políticos a cargo del Ejecutivo, que es la definición. Llamémoslo como quieran, pero el proceso, insisto, los procesos de criminalización de la protesta social. ¿Cómo señalaste el caso de Fuente Alba? No hubo presos políticos a lo largo del gobierno. ¿Al kirchnerismo, el caso de Fuente Alba? No, yo digo que efectivamente durante el gobierno de Kirchner. Ha habido episodios. Pero es específicamente responsabilidad del gobierno. Por eso mismo digo que no ha habido una política, digamos, de represión que implique violencia homicida, pero sí de criminalización y sí también, digamos, episodios de represión que no han costado la vida de las personas, ¿no? Pero que ha implicado desocupaciones, desalojos, etcétera, etcétera. Bueno. Y eso lo ha hecho, digamos, bueno, es el monopolio de la fuerza estatal, uno podría decir, ¿no? Pero efectivamente, de las fuerzas represivas, perdón, por parte del Estado. Pero de todas maneras ha habido, sí, una política en relación a las fuerzas sociales no kirchneristas, de criminalización. Eso, yo quería decir que a mí me parece muy interesante el intercambio
sobre el problema de la violencia y la represión, porque me parece que es un tema que estuvo en discusión los días previos al deceso de Néstor Kirchner por la muerte de Ferreira, claro, digamos, que me parece que es un episodio obviamente muy distinto y probablemente no directamente relacionado, pero sí que conmovió también a toda la sociedad y nos muestra, digamos, que en esta precariedad institucional que vivimos hay un rechazo muy fuerte de la sociedad a los excesos de la violencia, tanto venga del Estado como de grupos militantes organizados por X motivo, digamos, ¿no? Ahora, sobre ese rechazo a la violencia, me parece que construir formas de convivencia todavía es una deuda pendiente, digamos, ¿no? Porque así como hay un fuerte rechazo a que se supere cierto umbral de violencia, por debajo de ese umbral hay una cotidianidad de violencia en la sociedad que es muy tolerada, digamos, ¿no? Y los episodios de choque entre grupos, de agresión, que a veces no pasa a mayores, y es cierto, digamos, el kirchnerismo se ha caracterizado por ser muy pacífico en comparación con otros gobiernos de la región, donde ha habido muchas más muertes políticas, ha habido mucho más uso de la violencia, incluso, sin ir más lejos, en Brasil, digamos, ¿no? O sea, ahora, Argentina, además de tener ese rechazo a superar el umbral de violencia, puede tener formas de convivencia más civilizadas. Me parece que se ha avanzado poco en estos años, ¿no? Yo creo que y justamente hablábamos con Nelson en la pausa, y sería bueno que lo comparta con todos, que lo que se supone, lo que se sabe por estas horas es que el asesinato de Ferreira había sido muy fuerte para Néstor Kirchner sus últimas horas. Efectivamente, lo había alterado mucho porque obviamente todo el episodio que generó primero el intento de sectores que respondían al gobierno de literalmente tirarle el muerto a Duhalde, con lo horrible que suena esta expresión, hasta el momento de la aparición de Cristian Faber en la foto con Amadou Boudou, en donde están marcando, por supuesto no ninguna responsabilidad del gobierno, el gobierno no está atrás de esto, pero sí lo que está marcando es la presencia, el uso de grupos violentos para cumplir alguna función de la estructura política. Al gobierno lo conmueve y lo altera profundamente y le genera un costo político muy fuerte, porque además esa foto aparece en un verdadero baluarte de lo que es la militancia política que se quiere crear hacia ahora, como es esa Peña de la época en donde estaba Amadou Boudou y también otros ministros. Entonces, eso lo alteró profundamente a Kirchner. Y uno de los factores de riesgo que enfrentaba a Kirchner era el estrés. Kirchner tiene lo que se denomina una personalidad tipo A, esto lo quiero confirmar, que tiene una característica personal que a lo mejor, y el otro día lo hablábamos con Artemio, muchos de los que alguna vez lo vieron no lo comprobaron todo el tiempo, pero Kirchner era una persona que frente a la tensión reaccionaba con hostilidad. Y esto produce una alteración fisiológica muy clara que expone a las arterias dañadas a la rotura de placas de colesterol que están en su pared y a la formación de coágulos que tapan las arterias y generan infarto. Es decir, el periodo inmediato, más allá de esta foto que apareció con Kirchner caminando con su esposa y demás, Kirchner venía de sufrir una situación de altísima tensión que le había producido ese episodio, más el hipotético, como este no lo tengo totalmente confirmado, no lo incluyo, pero estará por confirmarse si hubo esa discusión, por lo menos con Hugo Moyano, relacionada al acto que había habido el martes anterior en el Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que había terminado mal para los efectos de Moyano. La situación de tensión emocional por causa política, Kirchner la había estado viviendo en todos los días previos a su fallecimiento. Y eso no sé, pero lo asocio con lo que Sidicaro decía hace un rato, ¿no? El peronismo es muchas cosas. Es el que estudia el peronismo, es grande, hay mucho adentro. Decía recién Nelson, hay grupos que trabajan transitoriamente incluso, y hay cuestiones que de golpe se desatan, aunque parecieran estar muy armadas. Bueno, la fuerza del peronismo es justamente esa diversidad. Al tener esa diversidad puede captar apoyos en sectores muy distintos de la sociedad. Si fuese más homogéneo, seguramente hay sectores que no lo apoyarían. Cada sector, el sindicalismo hace su aporte, los jefes del interior hacen su aporte, los jóvenes idealistas hacen su aporte. La novedad de esta desestructuración del peronismo es lo que le da la fuerza. Ahora,
esa fuerza se va debilitando en la medida que la modernización de la Argentina, 30 años casi de democracia, la entrada de los derechos humanos, etcétera, objetivamente deteriora la base ideológica del peronismo. La base ideológica del peronismo viene de una concepción de la política no liberal democrática. Desde el año 1945, y se puede tener, sí, no es ningún criterio descalificante no tener una ideología liberal democrática, que después de todo fue la ideología hegemónica con la que se hizo la Constitución, pero alguien puede tener una ideología de otras características. El peronismo no cree en la ideología liberal democrática de la misma manera que la creen los liberal democráticos. En la medida de eso, la medición de las transgresiones están colocadas en otro registro, así como durante mucho tiempo hubo partidos marxistas que no creían en la ideología liberal democrática. Entonces, esos son construcciones imaginarias de la sociedad que el peronismo las ha conservado como una especie de basamento de cultura política. Y entonces eso permite que por momentos muchos puedan estar de acuerdo, pero después cuando tienen que librar los desacuerdos, puede ser que usen métodos no usuales en los partidos democráticos. Bueno, la frontera entre dónde está la violencia simbólica y dónde está la violencia real es siempre muy difícil. Maristela. Sí, bueno, el peronismo siempre ha tenido fronteras ideológicas muy móviles y tiene un carácter muy pragmático en la construcción. Y de hecho el gran éxito de Kirchner fue eso, convertirse en un verdadero líder populista, que es aquel que tiene la capacidad de aglutinar realidades diferentes, y lo fue mostrando a lo largo de los años, para excepción de aquellos que apostaban precisamente a un perfil más progresista, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que el hecho fundacional del kirchnerismo tiene más que ver con el progresismo, ¿no? Y la posibilidad de actualizar esa narrativa más nacional popular en su dimensión más positiva, que con la burocracia sindical o con los grandes intereses empresariales, que efectivamente han sido sus aliados en los últimos tiempos. Es decir, el kirchnerismo surge de esa ruptura que implica, por un lado, cuestionar el modelo neoliberal, apropiarse de las banderas de movimientos asamblearios, redefinir la política en términos de derechos humanos también, y, quieras o no, poco después sacar al país de una crisis económica galopante. Esos son los hechos fundacionales, y creo que retrospectivamente quizás eso sea la marca que deje el gobierno de Kirchner, que ha sido diferente al gobierno de su esposa. Yo creo que lo que dice... Espere que me quedó Ricardo. No, está bien, sí, sí. Yo creo que esa es la imagen del peronismo de la región metropolitana y el kirchnerismo de la región metropolitana. Si uno pregunta por el kirchnerismo de Santiago del Estero o de Misiones, no altera nada lo que era la historia. Sí, pero estamos hablando de construcciones, Ricardo. Estamos hablando de construcciones, y todas, creo que esa es la dominante. Articularon todas. Nosotros somos muy sensibles, nosotros somos más sensibles porque vivimos en la región metropolitana, entre otras cosas, a esta dimensión. Yo creo que la fuerza del kirchnerismo fue superponerse a la trayectoria del peronismo, juntar eso. Es una modalidad histórica específica de aparición del peronismo, obviamente con especificidades, pero no se puede escindir el kirchnerismo de la estructura del peronismo. Quienes le pedían al kirchnerismo que haga un partido de transversales, Kirchner había dicho, me quedo con el 20%, o el 15%, y los transversales... No, por la teoría de la definición que daba Maristela del populismo, creo que hay que agregar el hecho que el populismo tiene dentro de sus objetivos un proyecto distributivo, ¿no es cierto? Si realmente favorecer a los sectores populares. Digamos, algunos afirman que es la única doctrina realmente válida que hoy puede oponerse al sistema capitalista neoliberal. Pero quería tomar algo de la enfermedad que planteaba Nelson. Algunos han hablado de la imprudencia de Kirchner, de su omnipotencia. A mí me gusta tomar los aspectos también positivos y pensar que Kirchner sabía perfectamente el riesgo que corría, era una persona inteligente.